Bueno, Alain, hablaba el míster en rueda de prensa al acabar el partido que se iba con la sensación de que habéis merecido algo más. No sé vosotros cómo lo visteis, porque es verdad que tuvisteis más ocasiones en la segunda parte y quizás os escapa ahí en el último segundo. Sí, sí que es verdad que la primera parte sufrimos, no nos hacíamos con el dominio del balón. En el medio campo pues ellos creaban mucha superioridad. Sí que es verdad que ellos tienen un equipo que bueno, ellos allí están acostumbrados a jugar. Nos pesa un poco también el cambiar de terreno de juego y demás, y hasta que no avanza el partido pues no te vas haciendo al campo. Pero bueno, sí que es verdad que ellos en la primera parte, lo que te digo, tuvieron más posesión, es a lo que están acostumbrados a jugar también, y nos quedaron no muchos problemas, pero bueno, sí que se les veía que a medida que iba avanzando la primera parte pues te podían crear peligro. Pero luego la segunda parte sí que el equipo cambió un poco la manera de ver el partido. Nos atrevimos mucho más, nos hicimos con muchos momentos del juego con el juego, sobre todo ahí en el medio campo y arriba creando peligro. Y bueno, no pudo ser, otros partidos cayó para nuestro lado y ayer pues mala suerte y a seguir. Como dices, hubo un cambio ahí en el descanso. No sé si fue algo que os comentó Sam o simplemente que os adaptasteis mejor un poco, pero ahí sí que llevasteis más el control del juego y eso, tuvisteis bastantes más ocasiones. No sé cómo... Sí, el equipo, lo que te digo, al final sí, por cosa de actitud del equipo, el míster que también pidió que se atreviese más la gente y demás, pues al final pues conseguimos eso, tener varias ocasiones claras que podían haber decantado el partido para nuestro lado. Lo que te digo, no pudo ser, se falló y no hay más. Al final, pues bueno, tenemos esta oportunidad del sábado de jugar contra el líder aquí, conseguir los 3 puntos y volver ahí a engancharnos ahí en la zona de arriba. La derrota sabíais que tarde o temprano iba a llegar, tampoco había que darle mucha importancia, pero no sé si lo que duele un poco es cómo se produce, porque si ya en el último segundo casi el partido no tuvisteis tiempo para reaccionar. Sí, sí que es verdad que como al contrario, cuando ganas en esos últimos minutos disfrutas el doble que igual ganando de otra manera, pero bueno, es el minuto 92, 93, al final es un palo grande por eso, porque te digo, porque habíamos creado ocasiones, se podía haber decantado eso, lo que te digo, para nuestro lado. Ellos también tuvieron alguna, las cosas como son, y bueno, pues mira, mala fortuna de que les llegó a ellos, la metieron en el último minuto y nada. Y una última, no sé si también este hecho hace un poco que anímicamente el equipo no esté tan mal, porque bueno, al final era un campo complicado, un rival muy complicado y disteis la cara y pudisteis haber llevado los 3 puntos en la segunda parte, ¿no? Sí, al final, a ver, a toro pasado, la verdad que bueno, se ven las cosas así. Sí que es verdad que tal y como estaba el partido, incluso un punto en un campo así es bueno, porque allí, sobre todo por experiencia de haber jugado más veces y demás, el equipo siempre es muy complicado, siempre cuesta sacar muchos puntos allí, y incluso un punto tal y como se había dado el partido, pues era bueno. También lo que hablamos, tuvimos ocasiones, si hubiesen sido los 3 puntos muchísimo mejor, pero bueno, ya te digo, a pensar en el sábado, pasó el partido, la derrota, aunque joda así de esta manera, tenía que llegar en un partido, pero bueno, levantar cabeza, estamos todavía al principio y hay que aprender de partidos así.